México ha tomado el pago de la deuda externa muy en serio. Mientras otros países dicen que su deuda externa es impagable y para poder seguir funcionando tienen que endeudarse, la semana pasada hizo el pago del 13% de toda la deuda externa de México. Pero si eso fuera poco, ahora se está planeando hacer un nuevo pago el mes entrante que podría terminar de una vez importada con el resto de deuda externa que México le debe a los Estados Unidos. El mundo entero se ha quedado asombrado por las buenas políticas monetarias del gobierno mexicano pagando la deuda externa, mientras otros países están tomando préstamos millonarios al FMI, pues México acaba de saldarle una de las deudas más importantes. Quédate hasta el final para que te entere que está pagando la deuda externa y cuánto se ha pagado. ¿México paga su deuda externa? Es una de las preguntas que vamos a contestar. ¿Cómo logró pagarlo y cómo se hizo tan rápido? Además conoceremos a quién le debe México su deuda externa y por qué se le adeudaba tanto dinero. ¿Quiere decir esto que ahora los mexicanos somos más ricos? Pues en definitiva sí, porque va a sobrar mucho más dinero para seguir haciendo inversiones dentro de nuestro propio país. Ya no se tendrán que enviar esos camiones llenos de dólares para pagarle la deuda al FMI y a los Estados Unidos. Vamos a conocer cuál es la deuda y el capital fluctuante que le quedará a México ahora que se está saldando la deuda externa. Por aquí tenemos los datos publicados por el Banco Central Mexicano sobre la deuda externa del país. ¿Cuánto dinero se ha tomado prestado? ¿Cuánto ha pagado el gobierno de la deuda externa y por qué razón se había tomado tanto dinero prestado en administraciones anteriores que no se distribuyeron equitativamente? Este dinero se apoderaron de él los más ricos y políticos y el pueblo no vio ni un solo centavo en inversiones. Esto fue lo que publicó el Banco Central de México sobre la deuda externa del país. La apreciación del peso frente al dólar en los últimos meses ayudó a que la deuda externa del país en su medida más amplia mostrara una reducción significativa en el primer trimestre del año. De acuerdo con las estimaciones de la calificadora, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público y la deuda en su medida más amplia disminuyó a un 47.8% en marzo del año pasado. El dato es mayor al que se observó al cierre del 2022 de 49.8%, lo que nos quiere decir que México podría pagar el 100% de su deuda externa. El día de ayer se le envió a Estados Unidos el pago del 13% de toda la deuda que México tenía con Estados Unidos, lo que quiere decir que ahora le va a sobrar más dinero al país y que los mexicanos están enriqueciéndose poco a poco. A pesar del fuerte déficit, la métrica más amplia de la deuda pública federal experimentó una disminución versus su cierre del 2022. Esto fue debido a la fuerte apreciación del peso frente al dólar durante el primer trimestre, lo que redujo el valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera. Lo que quiere decir es que cuando el peso se evalúa frente al dólar, pues automáticamente ya México está pagando sus deudas porque se deben acuñar menos monedas nacional para poder pagarle a los acreedores. México junto a los Estados Unidos son los dos países más confiables para el Fondo Internacional Mundial y el Banco FMI para la devolución de la deuda externa. Nunca el gobierno mexicano se ha atrasado con los acreedores. Gracias a Dios no hemos pasado por los problemas financieros que tiene Argentina, que no le puede pagar a los acreedores. México, sin embargo, pagó el 13% de toda la deuda externa que le adeuda tanto a Estados Unidos como al Fondo Monetario Internacional, y esto le da la oportunidad de incrementar el crédito. No ha optado porque prefiere invertir los fondos de los mexicanos en los nuevos proyectos del país. En los primeros 3 meses del 2023, el peso avanzó 7.63, equivalente a 1.79 unidades en comparación con el dólar. Otro motivo importantísimo por el cual la deuda en su medida más amplia logró disminuir en el primer trimestre se debió al crecimiento del Producto Interno Bruto PIB en ese periodo. Hemos crecido como economía gracias al esfuerzo de todos los trabajadores mexicanos que ahora serán compensados con una nueva reforma laboral, además del incremento del salario en México.
Estas serán dos reformas que van a revolucionar la forma en cómo se hace dinero en México. De acuerdo con las estimaciones, el PIB pasó de 28.6 billones de pesos en el último trimestre del 2022 a 29.3 billones de pesos en los primeros 3 meses de este año, lo que quiere decir que en apenas 3 meses la economía mexicana creció 1 billón de pesos. Esas son cifras extraordinarias que, de continuar con estas políticas monetarias, muy pronto México saldaría el 100% de la deuda externa. La deuda externa mexicana no la hemos podido liquidar porque los gobiernos anteriores aumentaron la deuda en 15 puntos del Producto Interno Bruto. Según algunas fuentes, el secretario de Hacienda estima que, de continuarse con estas políticas monetarias en México, muy pronto podríamos resolver el problema de deuda externa y México podría ser el primer país de la región en pagar la deuda externa en general. Así que si esta información le es de altísimo valor, les invito a suscribirse al canal, dejarnos un like y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Viral MX para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.